Con los motores del Citroën C5 todo es sencillo, se puede recomendar la compra de casi cualquiera de ellos, pero conviene considerar detenidamente el motor de gasolina de 1,6 litros, que puede ser de aspiración natural o turboalimentado. 1.6 EP6 120 caballos. 1.6 Turbo EP6 CDT, EP6 CDTM 156 caballos. Este es el motor Krenz, también conocido como EP6, una creación de BMW. Este motor tiene bastantes problemas mecánicos, que se resolvieron durante la garantía, luego se mejoró algo, pero aún así resultó regular. Si este motor sobrevive hasta 200.000 kilómetros sin una revisión importante, y esto se puede lograr cambiando el aceite cada 8.000 kilómetros, entonces se debe esperar que el consumo de aceite se produzca a través de los sellos del vástago de la válvula. Si compra un automóvil de este tipo en el mercado secundario, tenga cuidado al diagnosticar la cadena de distribución y el estado de los cilindros. Esto es especialmente cierto para los EP6 turboalimentados. Además, los motores turboalimentados no tienen una bomba de combustible de alta presión muy duradera que sea responsable de la inyección directa de combustible. El 1.6 atmosférico es más sencillo, tiene inyección distribuida. Pero también debe mantenerse limpio, es decir, no extienda los intervalos de cambio de aceite. Y cabe esperar que la cadena de distribución apenas recorra más de 120.000 kilómetros. 1.8 EW7 125 caballos. 2.0 EW10 140 caballos. El resto de motores de gasolina son siempre atmosféricos y franceses, originarios de los años 90. Sencillo, sin complicaciones, pero nunca caro de romper. Pierden lentamente aceite por las tapas de las válvulas y es necesario cambiar la correa de distribución cada 60.000 kilómetros. 3.0 es 9 a 211 caballos. También revisamos el modelo de aspiración natural de 3 litros. Se trata de un motor sencillo con una potencia excepcional y un elevado consumo de combustible. Este motor, bastante sencillo en esencia, dispone de desfasadores, lo que puede suponer un problema cada 150.000 kilómetros. Los motores diésel del Citroën C5 son exclusivamente franceses. Todos parecen más avanzados tecnológicamente, más interesantes en términos de potencia y eficiencia, pero al mismo tiempo difícilmente se les puede llamar caprichosos. Para el C5 se ofrecieron en total 6 motores diésel, a juzgar únicamente por su cilindrada. Todos los motores diésel tienen transmisión por correa de distribución. Quizás podamos generalizar de inmediato que no hay motores malos entre ellos. Aquellos. Literalmente no hay debilidades o deficiencias sistemáticas. Si el motor ha sido reparado, no está lleno de aceite ni en la zona de las juntas ni a lo largo del tracto de admisión, no fuma, no tiembla ni expulsa gases por la boca de llenado de aceite, entonces, en general, todo está bien. Con eso, la mejor manera de evaluar el estado de los inyectores para el drenaje es utilizando datos objetivos, es decir, midiendo la velocidad y la uniformidad del drenaje de combustible en la línea de retorno. Observemos inmediatamente que la mayoría de estos turbodiesel están equipados con un filtro de partículas tipo FAP. Este filtro requiere el aditivo Eolis. El depósito de 3,5 litros para este aditivo se encuentra debajo del depósito de gasolina, la boquilla de llenado se encuentra detrás de la rueda trasera izquierda. 1 litro de este aditivo es suficiente incluso para 150.000 kilómetros. En general, este sistema de limpieza de gases de escape no es problemático y no se retira con frecuencia. Para rellenar, es necesario decidir el grado de este aditivo. Para hacer esto, debe centrarse en el color del bloqueo en la conexión rápida del tubo con el accesorio del tanque. Los automóviles fabricados antes de diciembre de 2009 tendrán un pestillo blanco, mientras que otros tendrán un pestillo verde. En consecuencia, la marca del aditivo será Eolis 176 y Eolis Extend. Puedes llenar 1 litro, esto te durará muchos años. Puedes llenar este depósito por completo comprando un bidón de 3 litros. Es cierto que cuesta unos $210. 1.6 HDI de V6 114 caballos 8 clases.
1.6 HDI de V6 TED 409 caballos 16 kl. El motor más joven es un HDI de 1.6 litros. Su primera versión, DV6 TED4, tiene una culata de 16 válvulas y la versión posterior tiene una culata de 8 válvulas. El sistema de combustible de estos motores es de Siemens, es decir, inyectores piezoeléctricos. No es raro que surja un problema con el mazo de cables eléctricos en el compartimiento del motor, que se expresa por errores en la válvula dosificadora, en el pedal del acelerador y otras fallas en el sistema eléctrico, a veces asociadas con el hecho de que el motor se cala. El intercambiador de calor EGR, al perder su junta, se convierte en la causa del vapor que sale del tubo de escape y, en general, en la fuente de una disminución del nivel de anticongelante. 2.0 HDI de W10 TED 436 caballos, 140 caballos. 2.0 HDI de W10 TED 450 caballos, 163 caballos. Los motores de 2 litros están equipados con un sistema de combustible de Delphi que, utilizando válvulas dosificadoras no originales de China, se repara casi hasta las rodillas. Normalmente, en los automóviles con este motor, el mazo de cables del motor se siente bien. Pero debido a un mal funcionamiento del interruptor de la luz de freno, el control de crucero se desactiva o el motor no arranca. 2.2 HDI de W12 TED 470 caballos Bosco. 2.2 HDI de W12 C201 caballos Bosco. El turbodiesel de 2,2 litros es menos común. Tiene un sistema de combustible Bosch y un módulo de 2 turbinas, 778088-5001S, se encarga del impulso. Se trata de un biturbodiesel francés de 4 cilindros tan poco común. En general, es un pariente cercano del HDI de 2 litros y comparte con él los mismos problemas. 2.7 HDI de T17 TED 4204 caballos Siemens. 3.0 HDI de T20 C240 caballos Bosco. Los motores diésel insignia bajo el capó del Citroën C5 son 6 biturbo con una cilindrada de 2,7 y 3,0 litros. La versión más joven tiene un sistema de combustible Siemens, la versión más antigua tiene un sistema de combustible Bosch. Estos motores dependen mucho del sistema de refrigeración. El sobrecalentamiento del motor puede ocurrir fácilmente después de 50 a 100 km de vuelo a una velocidad de más de 120 km por hora. El motor simplemente soldará las camisas. Todo lo demás es esencialmente trivial. Hablamos de ellos en una gran reseña separada. Allí también especularon sobre su bomba de petróleo y el grado del petróleo. Al 4/8 4 velocidades transmisión automática. Hablemos de máquinas automáticas. La antigua unidad al 4 funciona con motores de gasolina atmosféricos con un volumen de trabajo de 1,8 a 3,0 litros. Esta transmisión se mejoró muchas veces, pero nunca adquirió válvulas moduladoras de presión de solenoide duraderas. Si esta transmisión comienza a funcionar, entonces debe realizar una reparación menor y reemplazar los solenoides defectuosos. Hablamos de esto y mucho más en nuestra review del al 4 automático. AM6/@6 iSyn TF 80 SC de 6 velocidades. Transmisión automática. El motor turbo de gasolina y todos los motores diésel con una cilindrada de 2,0 litros o más están equipados con una transmisión automática japonesa Aisin TF 80 SC de 6 velocidades. Si cambia parcialmente el aceite cada 60.000 kilómetros o más a menudo, funcionará durante mucho tiempo. Lo único que le puede pasar con un alto kilometraje es un sello roto en el pistón C2. Si esto sucede, entonces en 4-5-6 velocidades la transmisión patinará irremediablemente. En este caso, es necesario repararlo lo antes posible. Tendrás que sustituir tanto el pistón C2 como los embragues de estas 3 marchas. El canal tiene un análisis detallado de esta transmisión. Los turbodiesel de 1,6 litros de aspiración natural y de 1,6 litros en versiones de 2 pedales están equipados con una transmisión robótica EGS6. Se trata de una exposición rara en la que no hay muchos especialistas. Su fiabilidad no es mala,
está bien diagnosticado y necesita cambio de aceite. Si está interesado en el robot francés, le recomendamos que observe el desmontaje de esta unidad. Los radiadores del motor y del aire acondicionado deben limpiarse desde el exterior de residuos y suciedad, porque con el tiempo, es por ellos que el radiador del aire acondicionado explota. Aparece un agujero debajo del ventilador. Además, los tubos que van al radiador del aire acondicionado pierden su estanqueidad en las conexiones con el tiempo. Hay que cambiarlos y rellenar todo el sistema. El motor del ventilador eléctrico del Citroën C5, especialmente en los motores diésel y en las versiones con motor de gasolina de 2 litros, es un punto delicado. Si ha dejado de funcionar y se pone en marcha empujándolo con la mano, entonces sus escobillas de carbón han empezado a colgarse. Con el tiempo, también aparece oxidación en la placa electrónica de control. Las escobillas del motor eléctrico se pueden cambiar o al menos desarrollar para que no se congelen. Hoy en día, algunos talleres ofrecen reparaciones del tablero de control del ventilador de estas máquinas. Un conjunto de ventilador nuevo, 1253, T2, cuesta alrededor de 430 pesos, hay muchos reemplazos a partir de 120 pesos. El bloqueo de la rueda derecha no cubre el motor en absoluto, por lo que la polea del cigüeñal y su correa se cubren rápidamente de suciedad y sus rodillos fallan prematuramente. Este hueco del armario se debe reparar con escudos caseros o con el original, 7136NK, disponible para algunas versiones del Citroën C5. Citroën C5 cumple con el servofreno de estacionamiento. Se trata de un mecanismo problemático que se ha reparado con éxito durante mucho tiempo, se reemplazan las cubiertas de los cables agrietados y los engranajes de plástico rotos de su caja de cambios. Puede encontrar servos remanufacturados 967, 409, 9780 a la venta por aproximadamente 170 pesos con reemplazo para su mecanismo defectuoso. Lo que distingue al Citroën C5 de sus compañeros e incluso de su pariente más cercano, el Peugeot 407, es su suspensión hidroneumática. Aquí se llama Hydractive 3 más e incluye 7 esferas, una para cada puntal hidráulico, y otras 1 y 2 esferas para ajustar la rigidez de la suspensión delantera y trasera, respectivamente. Todos los componentes de esta suspensión son fiables y totalmente reparables. Todo esto recorre 150.000 kilómetros o más sin ningún problema. Las esferas, que son acumuladores hidráulicos que contienen membranas que separan el gas y la hidráulica, hoy se encuentran en reparación. También se están reparando los puntales de los amortiguadores hidráulicos con juntas de cilindro hidráulico secas. Los tubos que conectan todos los puntales hidráulicos también se pueden sustituir por otros nuevos sin ningún problema. Generalmente son las fugas de líquido de servicio a través de las uniones de tuberías las que provocan que la suspensión se desinfle y el vehículo quede boca abajo. Si el coche se agacha sobre uno de los ejes, normalmente el trasero, pero no hay rastros de fuga hidráulica en el asfalto debajo del fondo, y cuando se abre la puerta del conductor se restablece la distancia al suelo, y lo hace a tirones, entonces se trata de la válvula solenoide de rigidez de la suspensión trasera. Está ubicado en el bloque de esferas de refuerzo traseras y se le conecta un cable eléctrico. Esta válvula debe retirarse, desmontarse y limpiarse su aguja, es debido a su atasco que surgen todos los problemas. La bomba hidráulica de suspensión Hydractive 3 más es duradera y también se puede reparar. Pero si deja de bombear, primero verifique el fusible de 40 amperios en la caja debajo del capó al lado de la batería. La calidad de funcionamiento de la suspensión hidroneumática se ve afectada por la presencia de burbujas de aire en su circuito. El aire se puede liberar. Y otro lugar problemático en esta suspensión son las conexiones de las varillas del sensor de posición de la carrocería agrias o flojas. Es mejor cambiar estas varillas, 5273, E2, con anticipación, cuestan solo 8 pesos. En la parte delantera, el Citroën C5 cuenta con una suspensión de doble horquilla, la misma tanto en la versión de muelles como en la hidroneumática. Los antebrazos son triangulares, como en MC Person. De un mismo modo, los bloques silenciosos traseros de los brazos de control inferiores son los que menos duran, unos 120.000 kilómetros cada uno. Se compran como no originales.
Pero a la hora de elegir hay que tener en cuenta que las carcasas de estos Silent Blocks son de dos tipos, dependiendo de si el coche tiene subchasis de aluminio o de acero. En consecuencia, 853.640 o 853.642, estos bloques silenciosos, popularmente llamados caracoles, también son diferentes. Los Silent Blocks Donuts delanteros se pueden comprar como originales, 3523 AQ, por $20 o como sustitutos por $9. Las dos rótulas sobre las que giran las levas de las ruedas delanteras, 3640.69 y 3640.74, duran 200.000 kilómetros y al desmontarlas se corroen mucho. Originalmente costaban 70 pesos y 40 pesos. Los 4 bloques silenciosos de cada uno de los brazos superiores son duraderos, 3523, así 3523, K, y cuestan 10 pesos en el original. Los casquillos estabilizadores delanteros, 5094.98, se venden por separado, pero vienen en hasta 4 tamaños dependiendo del diámetro de la barra de torsión. Téngalo en cuenta al elegir. Los casquillos suelen durar más de 80.000 kilómetros. Las bieletas estabilizadoras originales, 5087.52, se venden por $30 y duran unos 60.000 km. Los cojinetes de las ruedas delanteras, 3350.82, se reemplazan por separado, los originales cuestan 100 pesos. Los rodamientos traseros, 3748.87, vienen completos con los bujes, pero cuestan incluso menos, $85. La suspensión trasera tiene 4 palancas para cada rueda. Los Silent Blocks nuevos originales se venden solo para las palancas más grandes, no para todas. Se puede comprar absolutamente cualquier bloque silencioso de fabricantes no originales. La carrocería de Citroën resiste la corrosión durante mucho tiempo y, en general, no tiene problemas de oxidación. Sin embargo, una docena de inviernos en condiciones en las que las carreteras están generosamente rociadas con reactivos todavía rompen la fiable capa de zinc. Todo lo que esté pulido con chorro de arena comenzará a oxidarse con el tiempo. En el C5, los guardabarros delanteros suelen ser los primeros en fallar. Además, si la pintura de las aletas se hincha, es de esperar que ya se haya producido una fuerte corrosión en el interior de los pasos de rueda. De hecho, los Citroën C5 oxidados, especialmente en la zona del umbral y en la parte inferior, no son tan infrecuentes. Observa atentamente el cuerpo, no pierdas tiempo lavándote, elige con cuidado. El Citroën C5 tiene 2 motores eléctricos en el accionamiento del limpiaparabrisas. Los años y el agua que sale del parabrisas provocan la corrosión de las carcasas de acero de los motores eléctricos. Cuando la corrosión sobresale a lo largo del borde de la carcasa del motor, el agua entra y comienza a amenazar la placa electrónica. Por lo general, un buen día el limpiaparabrisas derecho deja de funcionar. En muchos casos, un buen electricista de automóviles puede solucionarlo. Por lo general, se quema un chip de la placa, el llamado transceptor LIN TJA1020T. No tiene que preocuparse por esto, simplemente compre el servo limpiaparabrisas necesario en un taller de desmontaje. En general, para evitar que entre agua en el motor de limpiaparabrisas, es necesario limpiar los desagües debajo del parabrisas. Si la corrosión ha dañado gravemente la tapa de la carcasa del motor eléctrico, entonces se debe quitar, limpiar, pintar e instalar en su lugar, tratando cuidadosamente su unión con la carcasa del servoaccionamiento con sellador. No es una falla costosa, pero sí común, la falta de luz en la iluminación de la matrícula. Se debe a la entrada de agua y reactivos debajo de las pantallas de las lámparas, lo que con el tiempo provoca la corrosión de los contactos. A menudo, al retirar una bombilla de una pantalla, los contactos del soporte se rompen. Las pantallas se pueden sustituir por LED chinas. Si una de las luces traseras o alguna sección del Citroën C5 deja de encenderse y todas las luces que hay en ellas funcionan, entonces inspecciona el conector eléctrico, lo más probable es que se haya derretido. Normalmente todo comienza con la fusión y deformación del contacto negativo. La solución más confiable en este caso es reemplazar el conector eléctrico derretido, 6541K1,
usando contactos nuevos, 6541E6. Los sensores de aparcamiento de los Citroën se mojan a menudo, como lo demuestra un error en uno de ellos, lo que supone un problema en tiempo húmedo o lluvioso. Los sensores de aparcamiento también se pueden comprar tanto en un sitio de desmontaje como en China. Los cristales de las puertas delanteras son un punto doloroso muy común en el Citroën C5. El agua que baja por las ventanillas laterales llega al cable del mecanismo de elevación de la ventanilla. El cable se oxida y se rompe, mientras el cristal se mueve, se oirá el correspondiente golpe. El rodillo guía trapezoidal del elevalunas se desgasta con menos frecuencia. Esto empezó a suceder en máquinas de 4 años y continúa sucediendo. Un mecanismo nuevo original con cables, 9221, P7, cuesta alrededor de $60. El reemplazo es estándar, después de retirar las carcasas. Con el tiempo, las puertas delanteras del Citroën C5 dejan de bloquearse en posiciones intermedias tras abrirse. Esto indica desgaste de las abrazaderas. Los pestillos se colocan en cajas y se integran en las bisagras superiores de las puertas de entrada. Si aún cumplen su función, intente llenarlos con grasa y lubrique las bisagras y crujen. Si los pestillos ya no funcionan, entonces tendrás que comprar bisagras nuevas, 9035W9, 9035X0, por $65 cada una, pintarlas del color de la carrocería e instalarlas en lugar de las desgastadas. Preste atención a cómo el Citroën C5 tiene un trinquete para desbloquear el seguro del capó, una especie de pedal se mueve hacia el logotipo de Chevron. Está conectado a la cerradura mediante un cable. Este cable y su trenza se atascan con suciedad y agua, por lo que cuando intentas abrir el capó durante las primeras heladas, todo termina con un pedal roto o con una rotura de su cable. Antes del inicio de la temporada otoño-invierno, la forma más sencilla es quitar este cable corto de la capota y sustituirlo por uno nuevo si el viejo ya es difícil de tirar, o lavar y lubricar el viejo. Además del pedal, se puede instalar una garra directamente en la palanca de bloqueo de seguridad, que se utiliza de serie en el Peugeot 407. Tiene forma de L y se ajusta fácilmente a la palanca del mecanismo de apertura del capó. Sí, quedará bastante profundo debajo del capó y es poco probable que puedas alcanzarlo con los dedos, pero puedes meter algo en él para abrir el capó. El cuerpo de la llave de Citroën se desgasta mucho con el tiempo, literalmente rozándose. El picadura también puede caerse. La carrocería clave se puede comprar en China. Además, está vacío, donde puedes mover el relleno de tu llave. También hay a la venta llaves para Citroën con todo el relleno. Esta nueva llave china se puede vincular al coche si existe el llamado CarPass o código PIN de 4 dígitos. Estaba impreso en una tarjeta de plástico y se incluía con cada máquina. Con su ayuda y si dispone de un escáner de diagnóstico propio, podrá vincular todas las claves. Si no hay un código PIN, deberá obtenerlo leyendo el microcircuito del bloque BSI. En los Citroën C5 de 5 puertas, es decir, camionetas, el interruptor de la columna de dirección comienza a funcionar mal con el tiempo. Comienza a encender aleatoriamente el limpiaparabrisas trasero y el lavaparabrisas. En este caso, habrá que sustituir la libélula 6242RK o 6242RH, puedes comprar una usada, pero debe ser del mismo fabricante que la estándar defectuosa, Delphi o Valeo. La pequeña pantalla con gráficos en naranja y negro comienza a oscurecerse con el tiempo a medida que las propiedades de sus cristales líquidos cambian. Pero este problema se puede solucionar sin cambiar la pantalla. Si el Citroën C5 está equipado con una gran pantalla a color convencional, con el tiempo aparecerán manchas verdes en ella. Al final resultó que, aparecen debido a la entrada de aire. Estas manchas se pueden eliminar alisando la pantalla con una tarjeta de plástico o una herramienta similar. El interior del Citroën C5 está fabricado con gran calidad, pero con el paso de los años quedan huellas de uso en el plástico en lugares donde hubo contacto frecuente con los dedos. Los botones de goma del volante pueden parecer especialmente desagradables. Las cubiertas de la palanca de transmisión o del selector, así como de la palanca del freno de mano, se agrietan y se pelan. Si el coche está equipado con freno de mano eléctrico, el cromo se desprende alrededor del botón.
Hay molduras decorativas en los laterales de los respaldos de cuero, 887.884 y 887.885, que se rompen fácilmente cuando sus ocupantes meten la mano en el asiento trasero. Se domina la reparación de sujetadores rotos de estas cosas, debe instalar tornillos o pasadores con un diámetro de 3 milímetros en ellos, pulir las tapas y devolverlas a su lugar con sujetadores nuevos. 8876, RL. Las transmisiones manuales del Citroën C5 generalmente no presentan problemas. Pero los problemas con la mecánica aparecen debido a cables amargados o rotos, o puntas que saltan del mecanismo de selección de marcha. Los cables y el mecanismo en el exterior de la transmisión manual deben limpiarse y lubricarse. Algunos propietarios añaden un bloqueador de rueda delantera izquierda porque en él hay un hueco muy grande en el lateral del compartimento del motor, a través del cual vuela demasiada suciedad hacia el mecanismo de la caja de cambios, lo que provoca problemas con los cables del balancín. Un Citroën C5 con cualquier cambio automático puede sorprenderte porque la palanca selectora no se puede sacar de aparcamiento. Esto ocurre debido a la falla del relé que controla el mecanismo de bloqueo. Si tienes suerte, después de presionar el pedal del freno varias veces, el relé puede volver a activarse. Este relé, 967-306-2180, cuesta un par de dólares y está ubicado en la caja de fusibles debajo de la columna de dirección.